Primer grado de Formación Personal. Curso de Dogma, Cristología, contenido de las lecciones 11 a la 22. Lección número 19. Cristo nuestra promesa. La resurrección de Cristo es garantía de nuestra resurrección. Las funciones profética, real y sacerdotal de Jesucristo se unifican en el misterio de la redención, el cual, a su vez, se realiza en tres fases. Primero, en el sufrimiento de la pasión, el segundo, en la anonadación de la muerte y el tercero, en la exaltación de nuestro Redentor. De este mismo modo, sus seguidores, los cristianos, han de pasar por las penalidades de la vida terrena, por la destrucción corporal de la muerte, para desembocar en la inmortal resurrección. Y en el orden espiritual acontece otra tanto, pero es preciso seguir a Jesús que, yendo por delante como ejemplo, nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 12 versículos 24-25. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia a su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los israelitas siempre estuvieron convencidos de la supervivencia del hombre en alguna forma, que no llegaron a precisar exactamente. Una vida después de esta relacionada con la misericordia de Dios, pero de goces materiales. Así nos lo dice el Salmo capítulo 16, versículos 9 al 11, diciendo: Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas retosan, y hasta mi carne en seguro descansa. Pero no has de abandonar mi alma al Seol. Dejarás a tu amigo ver la fosa. Me enseñarás el camino de la vida, hartura de goces delante de tu rostro, a tu derecha, delicias para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero el sentido de la resurrección evolucionó hasta adquirir un sentido de restauración comunitaria de Israel. Así nos lo narra el profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículos 13-14, diciendo: Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Oráculo de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacia el fin del Antiguo Testamento también aparecen claros signos de fe en una vida futura y de gloria. Vemos que en el libro de Job, capítulo 19, versículos 25-27, nos narra lo siguiente: Yo sé que mi defensor está vivo y que él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar me alzará junto a él y con mi propia carne veré a Dios. Yo mismo le veré, mis ojos le mirarán, ningún otro. Asimismo, el profeta Daniel, en su capítulo 12, versículos 2 al 3, nos narra: Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para el oprobio. Los doctores brillarán como el fulgor del firmamento, y los que le enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos también que en el tiempo de Jesús los judíos relevantes se dividían en dos partidos. Por un lado, los fariseos, que eran los estrictos observantes de la ley y muy conservadores, y por el otro lado a los saduceos, entre los que se contaban los sacerdotes y políticos. Eran progresistas, simpatizadores de los extranjeros y sus costumbres e ideas. En particular, negaban la resurrección de la carne y toda la tradición oral, ateniéndose solo al Pentateuco, y ajenos a los ritos y purificaciones de los fariseos también.
Fueron los saduceos quienes propusieron a Jesús el problema de las 7 veces viuda, comentada en la lección número 15, pasaje que termina precisamente con una enseñanza de Cristo acerca de la resurrección. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 31 al 32, diciendo: Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dice: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya en el Antiguo Testamento se habló de la resurrección de Cristo, considerándola como la no corrupción de su cuerpo. Así nos lo narra el Salmo número 15, versículos del 9 al 11, diciendo: Por eso se alegra mi corazón, mi alma exulta, y mi carne también descansará segura. Pues no has de abandonar mi alma en el Seol, ni dejarás a tu elegido ver la corrupción. Me enseñarás el camino de la vida, la plenitud de goces delante de tu rostro, a tu diestra, delicias para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo que San Pablo también declara con énfasis en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 32 al 37, diciendo: Y nosotros os anunciamos la buena nueva, la promesa hecha a nuestros padres. Dios la cumplió en nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2, cuando nos dice: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, de forma que no vuelva más a la corrupción. Lo había afirmado: Yo os daré las cosas santas y verdaderas de David. Por lo cual dice también en otra parte: No permitirás que tu santo vea la corrupción. Pues David, cumplida durante su vida la voluntad de Dios, murió y fue sepultado con sus padres y vio la corrupción. Pero el que Dios ha resucitado no vio la corrupción. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el ambiente descrito de ideas encontradas acerca de la resurrección de los muertos, Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección, como vimos en la lección anterior. Dicho anuncio lo repitió hasta en 3 ocasiones, cada vez con mayor precisión, para que sus discípulos, sobre todo los 12, lo tuvieran presente a su muerte, y de este modo los hechos trágicos que padeció y su fallecimiento produjeran en ellos el menor impacto. Así lo vemos en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, cuando nos dice: Todos os vais a escandalizar, ya que está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. De igual manera en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 27-28, diciendo: Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los 11 y demás discípulos del Señor se hallaban acobardados tras su muerte y encerrados en el cenáculo. No se atrevían a exponerse a un ataque por parte de los judíos. Fueron las mujeres quienes llegaron hasta el sepulcro para terminar los ritos fúnebres que habían quedado interrumpidos al comenzar el día sábado tras la muerte del Señor. Así nos es narrado en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 8, diciendo: El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas 2 hombres con vestidos resplandecientes, como ellas temiesen e inclinasen el rostro a la tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo:
Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Ellas recordaron sus palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero no fueron los seguidores de Jesús los testigos presenciales de la resurrección gloriosa. Esto quedó reservado para los soldados que vigilaban el sepulcro. Los sacerdotes contribuyeron a que así fuera de la siguiente manera. Así nos es narrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 62 al 66, en el capítulo 28, versículos del 2 al 4 y versículos del 11 al 15, diciendo: Al otro día, el siguiente a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo aún cuando vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, los roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron al sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo, y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el del relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Mientras ellas iban, algunos guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esta versión entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las buenas noticias vuelan, sobre todo en la inesperada de un encuentro con Jesús, más aún si las que comunican son mujeres entregadas santamente a la causa del Señor. Así, el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos del 5 al 11, nos lo narra diciendo: el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba, y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ya os he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: no temáis, id avisad a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo resucitado se apareció muchas veces a sus discípulos, en particular a los 11. Una de las más notables es aquella a los que regresaban decepcionados a Emaús, su pueblo cercano a Jerusalén, la tarde misma de la resurrección, sin tener ellos noticia alguna. El Señor se les hace encontradizo y, sin que se le reconozca, inicia una conversación dentro de la cual resalta la estrategia de Cristo para dar una instrucción a la ignorancia y tibieza de fe de los que Emaús, que les conducen a la decepción, la desesperanza y el escepticismo, donde ya nada se cree.
De tal estado lo saca el Señor con estas palabras contenidas en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35, diciendo: Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo hombre lleva en su interior un gran deseo intenso de supervivencia, un rechazo de la triste realidad de la muerte y la destrucción de su cuerpo, pues no se conforma con la idea de dejar de ser después de haber sido. Esto es a tal grado connatural que el suicidio solo se presenta en personas desquiciadas, cuyo instinto de conservación ha quedado afectado por una situación perturbadora de las facultades mentales. A ese afán de prolongar en alguna forma la existencia se deben tantos y magníficos mausoleos y monumentos como las pirámides de Egipto. Es el afán de no desaparecer del todo del mundo de los vivos, aunque sea manteniendo en la posteridad el recuerdo de su paso por la vida. Es quizás esta obsesión la marca indeleble que quedó en el hombre de una inmortalidad a la que originalmente había sido destinado, un vestigio de su aspiración a la vida eterna, en el más allá. Una respuesta a este misterio la encontramos en la advertencia de Dios a Adán en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 17, donde nos narra: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás. Acompañada de la promesa dada en el momento mismo de aplicar el castigo, en el libro del Génesis capítulo 3 versículo 15 nos narra: Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Constituye así la promesa esencialmente en la restauración de todo al estado anterior al pecado, y particularmente la existencia del hombre a su primera situación de inmortalidad de alma y cuerpo en que fue creado. Es la parte de la cristología o el estudio de la persona de Cristo que se ocupa del estudio de la salvación, dentro de cuyo misterio vamos ahora a indagar. Para San Pablo existen dos actos de Cristo que producen dos efectos en nosotros. Pero estos dos actos son inseparables entre sí, como son sus dos efectos que resultan complementarios en nosotros. Los dos actos son su pasión y muerte y, por el otro lado, la resurrección. Los dos efectos son, por un lado, la eliminación del pecado y la justificación en nosotros. Y así enseña el apóstol de Jesús, Señor nuestro, en su carta a los Romanos capítulo 4, versículo 25, donde nos dice: Fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas dos acciones de Cristo, sin embargo, no deben de entenderse separadas, como si en un momento se hubiera ocupado de lavar nuestras manchas y en otro de elevarnos a la vida sobrenatural. No, son dos actos simultáneos y así lo dice también San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5 versículo 9, donde nos dice: Con cuanto más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados de la cólera. Y también en su primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 17 diciendo: Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que tanto por la pasión y muerte como por la resurrección del Salvador, hemos sido limpios y santificados. Y así concluye San Juan Crisóstomo cuando nos dice, para esto murió y para esto resucitó, para hacernos justos. La importancia de todo esto es concluir que la resurrección del Señor fue tan necesaria para nuestra redención como lo fue su pasión y su muerte, en un todo inseparable. Recordemos aquel momento en que Dios promete a Abraham una descendencia innumerable y fijémonos en las palabras con que termina. En el libro del Génesis, capítulo 15, versículos 5 al 6, diciendo: Y sacándole afuera le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A lo cual añade San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 4 versículos 23 y 25 y el capítulo 5 versículos del 1 al 2, narrando de esta manera. Y la Escritura no dice solamente por él que le fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe. A nosotros, que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas últimas palabras de San Pablo nos llevan a considerar nuestra propia resurrección como algo consecuente con nuestra fe en la resurrección de Jesucristo, así como por nuestra participación de su existencia gloriosa a la diestra del Padre. Es lo mismo que Cristo dijo a Tomás cuando quedó convencido de su resurrección, viendo y tocando sus llagas. Así nos lo narra el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29, diciendo: Dícele Jesús: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De todo esto resulta la correcta interpretación de nuestra justificación por la fe, que nos lo narra San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, donde nos dice: Nuestra fe en Cristo no es en un Cristo muerto, sino en Cristo que vive, en Cristo resucitado. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y para que la fe no sea imputada a justicia, es necesario creer en la resurrección como objeto de una fe justificante. Así nos lo dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, diciendo: Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La resurrección de Cristo es la mejor garantía de nuestra propia resurrección, ya que Él, siendo hombre verdadero, realmente volvió. El primero, de la muerte a la vida, para nunca más morir. Para que el poder de la muerte fuera definitivamente vencido, un hombre debería no dejar de morir, sino pasar de la vida a la muerte y volver a la vida, con lo que la muerte ha perdido su dominio y el castigo de Adán ha sido condonado. Pero debe entenderse esto: no en que el hombre deje de pasar por la prueba de la muerte, sino en que, lejos de permanecer en la muerte para siempre, un día volverá a la vida, como Cristo, para nunca más morir. Así nos lo narra San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 19 al 22, narrando:
Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más indignos de compasión de todos los hombres. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre a la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La promesa ha sido así plenamente cumplida. El hombre ha vencido la esclavitud de la muerte, consecuencia de la esclavitud del pecado. Y fue posible porque un hombre sin pecado, Jesucristo, venció al pecado y a la muerte. Así nos lo dice el profeta Oseas en su capítulo 13, versículo 14, diciendo: Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Asimismo, San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 58, nos dice: El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos dan la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resumiendo, la idea de nuestra resurrección existe desde el Antiguo Testamento. Cristo enseñó la resurrección como una verdad irrefutable. Nuestra resurrección gloriosa solo es posible si estamos unidos a Cristo. Somos santificados por la sangre de Cristo que nos limpia del pecado y por la fe en su resurrección que nos justifica mediante el bautismo. Nuestra resurrección está garantizada en la resurrección de Jesús. La promesa de la salvación fue plena en Jesucristo eternamente. Reflexiones personales. ¿Sientes la seguridad del cristiano ante la muerte de alguien? ¿Vives como si hoy hubieras de morir para resucitar hoy en Cristo? ¿Ves la presencia de la muerte con esperanza o te dejas llevar por el ejemplo pagano de los que no tienen esperanza? Resolución. Señor mío Jesucristo, en quien espero una vida de inmortalidad, concédeme vivir unido a ti para resucitar contigo unido. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí nuestra lección número 19. Veamos ahora el cuestionario de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué motivos y afectos llevaron a las santas mujeres, las primeras, al sepulcro? Pregunta número 2. ¿Cómo demostrarías que los soldados o no vieron a los discípulos de Cristo robar su cuerpo sagrado o dicen mentiras? Pregunta número 3. Según tu opinión, ¿por qué todo hombre anhela sobrevivir y permanecer para siempre? Pregunta número 4. Explica cómo la promesa hecha por Dios a Abraham se realizó en la resurrección de Cristo. Pregunta número 5. ¿Cómo es que la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo constituyen una sola cosa dentro del plan de la salvación? Y bueno, pues hasta aquí nuestro cuestionario. Veamos ahora un poco de vocabulario para entender algunas palabras un poquito difíciles en esta lección. Palabra anonadación. Proviene del verbo anonadar, que significa abrumar o dejarse desconcertado de algo o de alguien. Aquí nos habla de la anonadación de la muerte. Entonces,
pues nos quiere decir que nos asombra, nos abruma, nos desconcierta cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Palabra Seol. Ya lo vimos en la lección anterior, pero bueno, lo volvemos a repetir. El Seol en el Antiguo Testamento es el reino de los muertos o la morada subterránea y común de todas las almas tras la muerte, tanto justas como injustas. Representa una antesala o un lugar de espera sombrío y temporal, es decir, no es un destino final de condenación eterna como un infierno definitivo y es como una sepultura colectiva. ¿Sí? Entonces, aquí dos palabras muy importantes. Es una morada subterránea, por eso es debajo del piso o de la tierra, ¿no? Y es temporal. Entonces, cuando Jesús muere, nos dice el credo, desciende a los infiernos. Hay que tener mucho cuidado en esta frase porque nos dice a los infiernos. La palabra infiernos significa debajo de. Eh, ahora sí que es esta parte debajo del piso subterránea. Entonces, cuando dice Jesús desciende a los infiernos, quiere decir que baja a estas salas o estas antesalas del Seol para juzgar a los que están ahí esperando ese momento de ser juzgados, como que les hace un juicio personal y ahí es cuando inaugura el cielo y el infierno al lugar de la condenación. Entonces, ahora sí que en este momento es cuando Dios inaugura el reino con San Dimas y posteriormente ya que juzga todas las almas desde Abraham. ¿Por qué desde Abraham? Porque desde ahí vino la revelación de Dios al hombre. ¿Sí? Entonces desde Abraham hasta el último que fallece eh, es a quien se le juzga en ese momento. Por eso una vez terminando es cuando él resucita. Palabra oráculo. Cuando en el Antiguo Testamento con los profetas la revelación se hacía y se decía oráculo de Yahvé. El oráculo lo podemos interpretar como una comunicación, un mensaje o una revelación solemne proveniente directamente de Dios y que es transmitida frecuentemente pues, a través de los profetas o los sacerdotes para instruir, guiar o profetizar algo sobre el futuro, ¿no? En este caso, recordemos que todas las profecías van enfocadas hacia el Mesías y todas estas características, ¿no? A esa salvación y todo lo que envuelve la salvación del hombre. Proviene del latín oraculum, que significa hablar y representa la palabra divina y su voluntad para el pueblo. Palabra fariseos. Los fariseos eran un grupo influyente religioso y político judío en los tiempos de Jesús. Aproximadamente los vemos más presentes entre el año 164 antes de Cristo al 70 después de Cristo y eran caracterizados por su estricta obediencia a la ley mosaica y a las tradiciones orales, aunque también buscaban la pureza ritual. Jesús los criticaba frecuentemente por su hipocresía, priorizando normas externas sobre la justicia y el amor, es decir, que se la pasaban viendo cosas en los demás y realmente pues ellos no profesaban una fe pura, ¿no? Por eso los trataba como hipócritas. Palabra saduceos. Son alusivos y derivados del sumo sacerdote Sadoc.
Los saduceos en la Biblia pues era un grupo religioso político judío, aristocrático y adinerado del siglo I, compuesto mayormente por familias sacerdotales que controlaban el Sanedrín y el Templo de Jerusalén. Se caracterizaban mucho por su postura colaboracionista con Roma y su rechazo a la resurrección y a la tradición oral, aceptando solo la Torá. La Torá, pues es la ley mosaica, así se le llama, así como nosotros tenemos nuestras sagradas escrituras en la Biblia. Para los judíos, pues las escrituras están contenidas en la Torá, que es la Biblia judía, ¿no? Podríamos decirlo de una manera. Palabra Pentateuco. Es una compendio de los primeros 5 libros de la Biblia. Hablamos del Génesis, del Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Tradicionalmente se los atribuimos a Moisés y narran desde la creación hasta la víspera de la entrada a la tierra prometida, estableciendo la alianza entre Dios de Israel y la ley. También es conocido en la tradición judía como la Torá. La Torá significa ley o enseñanza. Recordemos que en la Torá está contenida toda la ley de Moisés, por eso es muy, muy, muy importante, ¿no? La importancia del Pentateuco es de que sienta las bases de la historia de la salvación, la identidad del pueblo de Israel y la relación entre Dios y toda la humanidad. Entonces, es un conjunto de libros muy importantes. Seguramente recordarás que los estuvimos viendo en las primeras lecciones, y es importante y fundamental para el judaísmo como para el cristianismo. Recordemos que el judaísmo, pues, son padres de los cristianos. De ahí también se basa nuestra fe. Palabra cristología. Es la rama de la teología cristiana que estudia la persona, naturaleza y obra de nuestro Señor Jesucristo. Examina en su conjunto su divinidad y la humanidad. Cuando hablábamos de la unión hipostática, realmente, cuál es su papel en la salvación, su vida histórica, la encarnación, la resurrección. Es decir, busca comprender quién es Jesús y su misión como el Mesías y Salvador, fundamentándose en los textos bíblicos y en la tradición cristiana. Palabra soteriología. Es la rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación. Deriva del griego soteria, que significa salvación, y de la palabra logos, que significa estudio. Y se enfoca en la obra redentora de Jesucristo, explorando cómo la humanidad es liberada del pecado y reconciliada con Dios a través de la fe y de la gracia. Ahora sí que sus temas centralizados solamente es la justificación del cristiano, o sea, cómo tenemos ese derecho a ser salvos, la santificación y la expiación junto con la redención. Entonces, ahora sí que estudia la salvación en 3 tiempos: el pasado en la justificación, el presente en la santificación y el futuro en la glorificación. Y bueno, obviamente está muy íntimamente relacionada con la cristología, puesto que la soteriología la realiza Jesús, ¿no? Es como que solamente la doctrina de la salvación del hombre. La cristología conoce toda la persona de Jesús. Entonces es parte de. Las referencias de los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica son los siguientes, pero antes quiero dar una aclaración. Para entender por qué tenemos que ser salvados, tenemos que irnos desde el Génesis al designio salvífico de Dios, o sea, Él es quien decide salvarnos, ¿no? Y lo podemos ver en los numerales, en los primeros numerales del 50 al 55, el 257. También viendo la necesidad de la salvación, ya una vez hecho el pecado original, pues tenemos del 385 al 387, del 396 al 409 y del 1846 al 1848.
Después vemos la forma de cómo Cristo es el único salvador del hombre, puesto que solamente un Dios puede pagar la ofensa a otro Dios, ¿verdad? Y esto pues solamente lo realiza Jesús. Tenemos los numerales del 430 al 435, del 456 al 460, el 480 y el 517. Eh, el misterio de la salvación contenido en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es muy importante que lo conozcamos a fondo. Tenemos los numerales 571 al 573, del 599 al 618, del 622 al 623 y del 638 al 655. Recordemos que tenemos que ver la pasión y muerte como un suceso y posteriormente la resurrección. Y bueno, pues también el designio de lo que es la salvación, la vida eterna y la esperanza escatológica, o sea, ¿qué vamos a obtener en esta salvación? Bueno, pues nos lo explica en los numerales 1023 al 1032, del 1038 al 1041, del 1042 al 1050. Y bueno, pues como última recomendación antes de terminar esta lección, les recomiendo mucho que puedan leer La Pasión del Señor. No esperemos hasta Semana Santa. Yo creo digo, espero poder grabarles La Pasión del Señor de este año del ciclo A contenido en el Evangelio de Marcos. Ojalá lo pueden escuchar para ampliar. Yo no puedo sentir que Jesús me está salvando si no conozco su pasión, su muerte y su resurrección. Hay que conocer cada momento, cada palabra, cada instante de este gran suceso histórico, pero que al día de hoy nos sigue aplicando a todos nosotros. Dios vuelve a morir por ti en cada sacrificio eucarístico. Y bueno, pues hasta aquí nuestra lección. Espero que podamos ampliar un poquito más este panorama y sobre todo valorar que Dios ha muerto por ti y por mí. Muchas gracias, hermanos, por escuchar esta lección. Ojalá podamos compartir con los demás hermanos y conocer juntos un poquito más de estas lecciones. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Luz y sal, reunir y servir. Hasta pronto.